este video vamos a ver el contexto de l'Office du tourisme de Bordeaux et je vais vous présenter cette ville, la ville de Bordeaux. Ahora vamos a ponernos un poco más en contexte, et nous allons lire ensemble un dialogue qui se passe dans la ville de Bordeaux, à l'Office de tourisme, et c'est un dialogue entre trois personnes. Il y a deux touristes et une dame, una señora, qui travaille à l'Office de tourisme de Bordeaux. Y esos turistas vienen a pedirle información a la señora del oficio de turismo. Les touristes demandent leur chemin a la dame. Bien, vamos a usar ese diálogo para practicar juntos la pronunciación y también para ver, es como un resumen de los temas que estuvimos viendo hasta ahora. Así que vamos a leerlo juntos. Bonsoir. Bonsoir madame, nous voudrions un plan de Bordeaux et aussi des informations sur la ville. Mais oui, bien sûr. Voilà le plan. Vous êtes ici, sur la place de la Comédie. Le centre historique est tout près, là. Vous venez d'arriver ou vous connaissez un peu la ville? Nous venons d'arriver et nous allons rester 2 jours. Qu'est-ce que vous nous conseillez de visiter? Je vous conseille d'abord le Grand Théâtre, puis, juste derrière vous, ici sur le plan. Puis, un peu plus loin, la cathédrale Péberlan. C'est une cathédrale magnifique de style gothique, vous allez adorer. Et à côté, il y a le palais Rohan avec ses jardins. C'est l'actuelle mairie. Si vous voulez voir un quartier médiéval, je vous conseille le quartier Saint-Pierre. Il est très pittoresque, avec des rues très étroites et typiques. Dans le quartier Saint-Michel, on trouve la basilique. C'est cette tour, là, près du fleuve. Elle est très proche des quais. On peut monter en haut de la tour pour voir la ville? Mais bien sûr, il y a 5 étages et pas d'ascenseur. Mais on peut admirer un panorama magnifique. Je voudrais savoir aussi où sont les rues commerçantes. Nous voulons acheter des disques. Vous prenez là, tout de suite à gauche, puis vous tournez à droite. Vous allez voir la poste. Continuez tout droit et à 2 minutes environ, vous êtes dans la zone piétonne. Il y a un excellent magasin de disques ici. Et pour sortir ce soir? Pas de problème. Il y a beaucoup de cafés, de cinéma, de restaurants, de boîtes de nuit. Voilà le dépliant Bordeaux la nuit avec toutes les informations nécessaires. Ah, très bien, merci beaucoup. Vous avez une liste des auberges de jeunesse? Oh non, je viens de donner la dernière. Je suis désolée. Tant pis. Eh bien, au revoir madame. Au revoir et bon séjour. Así que les voy a aclarar un poco, por si no se entendió, de qué se trataba en el diálogo, dans le dialogue. Donc, en primero, llegan 2 personas que le piden a la señora que les dé consejos sobre qué ver en la ciudad de Bordeaux. Dicen que acaban de llegar y que se van a quedar 2 días. Ils vont rester 2 jours seulement. Y entonces la señora le empieza a describir todas las actividades que pueden hacer, los monumentos que pueden ver. Les cita una catedral, la municipalidad, un palacio, una basílica, un barrio medieval que pueden ir a recorrer, les quais, que son los muelles de la ciudad, el paseo peatonal a lo largo del río, como les contaba, porque Bordeaux tiene un río. Así que ella les va diciendo todas esas informaciones turísticas y después ellos piden si pueden ir a una zona peatonal porque necesitan comprar discos. Entonces ella les indica cómo llegar a esa zona peatonal, la zone piétonne. Elle utilise l'impératif, ella usa el imperativo para darles las indicaciones. Les dice prenez à droite, continuez tout droit, etc. Y al final ellos le piden a la señora si no tiene qué hacer a la noche pour sortir le soir. Entonces ella comenta todas las actividades que hay, les bars, les restaurants, les boîtes de nuit, que son los boliches.
hay muchas actividades para hacer y por fin ellos quieren que ella les dé la lista de los hosteles, les auberges de jeunesse, y ella dice que no le queda más porque acaba de dar la última. Entonces lo que contesta el turista es tant pis. Tant pis significa, bueno, no pasa nada, como que no hay más. Es para decir que está un poco decepcionado. Esta expresión, tant pis, es como de decepción. Entonces, al final se van y se saludan. Así que de eso se trataba el diálogo. Y lo que vamos a hacer ahora es que je vais vous présenter un peu la ville de Bordeaux, parce que Bordeaux, c'est ma ville. Je suis originaire de Bordeaux, en France. Donc Bordeaux, c'est une ville du sud-ouest de la France, del suroeste de Francia, d'une région qui s'appelle l'Aquitaine. L'Aquitaine, c'est la région de Bordeaux. Bordeaux, elle possède 1,5 million d'habitants. 1,5 million d'habitants. Et elle est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Son centre historique, el centro histórico, il est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc c'est une ville très médiévale et une très belle ville historique. Et la ville de Bordeaux, elle est appelée la ville de pierre. La ville de pierre es la ciudad de piedra. ¿Se acuerdan que en un video pasado les comentaba que la ciudad de París se llama la ville lumière, la ciudad de la luz? La ville de Bordeaux, c'est la ville de pierre, la ciudad de la piedra. ¿Por qué? Porque está toda hecha con una misma piedra que se sacó de una misma mina que está en la zona. Entonces, todas las casas, todo tiene una uniformidad. Por esa razón, porque es toda una misma piedra que se usó para construir toda la ciudad, que es una piedra clarita, un poco beige, blanquita. Así que la ville de pierre. Y lo que hay que decir es que en 2015, Bordeaux a été élue la meilleure destination européenne. Fue elegida mejor destino europeo. La meilleure destination européenne. Así que la ciudad de Bordeaux, desde esa fecha, tiene muchísimos turistas, beaucoup de touristes, porque además de eso, tiene una ubicación muy particular. Está situada contra el mar Atlántico, al oeste de Francia, así que la playa queda a media hora, pero también como está situada al sur, muy cerca del País Vasco, queda a 2 horas de la frontera con España, à 2 heures de la frontière avec l'Espagne et de la montagne des Pyrénées. Donc, en été, en verano, on peut aller à la plage. En hiver, en invierno, on peut aller faire du ski, andar a esquiar. Y durante todo el año se puede disfrutar de esa ciudad que es muy linda y muy histórica. Une ville très historique. Sur les images, en las imágenes que pueden ver, vous voyez la place du Parlement, par exemple. La place du Parlement es una plaza muy chiquitita donde hay muchas terrazas de restaurantes y de bares, que está con todas las fachadas muy uniformes, como lo pueden ver, con esa piedra blanca que les hablaba. Y es una plaza que se usa mucho de día, de noche, que tiene mucho movimiento. En otra foto pueden ver la Porte Caillot. La Porte Caillot es una puerta medieval que parece un castillito, un petit château, que en realidad se usaba antes para proteger la ciudad y era parte de una muralla más grande, medieval, que hoy no está más, pero subsistió la puerta, que era el lugar por donde se entraba en la ciudad. Et la ville de Bordeaux possède plusieurs portes, así como la Porte Caillot posee también otras puertas que antes servían para entrar en la ciudad. Y en la última foto, c'est la photo la plus célèbre de Bordeaux, celle qui a gagné la meilleure destination européenne. C'est una plaza, la place de la Bourse, la plaza de la Bolsa, que es el edificio de la Bolsa de Comercio, que era antiguo, que es un edificio de la UNESCO también muy antiguo, muy bien conservado, y se hizo una intervención con un espejo de agua. En français, on dit un miroir d'eau,
que hace que se refleje esa fachada en el agua y también está el río al lado, así que se refleja el río y el edificio. Entonces, Bordeaux tiene mucho para los turistas que la quieran visitar. Ahora le iba a dar un tip sobre la ciudad francesa, un conseil, c'est bon à savoir, c'est que les villes françaises n'ont pas de cuadras comme en Amérique latine, no tienen cuadras las ciudades, sino que tienen otra organización, son más orgánicas, no son un damero, sino que están más desordenadas, tienen calles más angostas, placitas, no pasa el auto por todos lados, sino que hay muchísimas calles peatonales. Vous pouvez voir sur le plan, par exemple, le plan de Bordeaux, el mapa de Bordeaux, que lo pueden ver en la pantalla. C'est une ville médiévale, entonces le quedó todas las calles angostas de la ciudad medieval, todas las plazas, les contaba de las puertas. Acá en el plano pueden ver que Bordeaux tiene un río, le fleuve, qui s'appelle la Garonne, avec les quais, esos muelles peatonales donde se pasea. Entonces no es un damero esa ciudad, sino que es más difícil de entender y uno se puede ubicar gracias a los edificios, gracias a los monumentos, con cosas así que se usan como señales en la ciudad. Como pueden ver en ese mapa, todas las calles que son amarillas, les rues jaunes, son des rues piétonnes, calles peatonales, les rues piétonnes, entonces se usa mucho eso de tener calles peatonales. Es más, Bordeaux a la rue piétonne la plus longue d'Europe, la rue piétonne la plus longue d'Europe, qui s'appelle la rue Sainte-Catherine. La rue Sainte-Catherine, la pueden ver en el mapa que va del norte al sur, du nord au sud. Et cette rue Sainte-Catherine, elle mesure 1,2 kilómetros, 1,2 kilómetros, es muy larga y todas las casas son todos locales comerciales. Por eso se le dice que es la calle de compras la más larga de Europa. Ahora, otro tema es que si un francés nativo, si un français natif vous indique le chemin, por culpa de esa organización de la ciudad que es distinta, no se los va a indicar con cuadras, avec les quadras, mais avec les minutes. Se usa el tiempo como referente. Par exemple, on peut vous dire la pharmacie est tout droit à 2 minutes. La pharmacie est tout droit à 2 minutes. La farmacia es todo derecho a 2 minutos. Ou le restaurant se trouve à 10 minutes à pied. Le restaurant se trouve à 10 minutes à pied. El restaurante se ubica a 10 minutos a pie. Me van a decir que uno nunca sabe a qué velocidad va a caminar uno. Es verdad, pero bueno, es así, el referente es el tiempo y no el espacio, como usan aquí en Sudamérica el sistema de las cuadras para ubicarse. Ahí uno tiene que andar con el mapa o ubicarse por los monumentos, las iglesias, como les decía. Y si no, vous devez demander votre chemin à un Français. Et les habitants de Bordeaux s'appellent les Bordelais y les van a contestar las preguntas con mucho placer. Terminamos este video avec la présentation de la ville de Bordeaux et un dialogue à l'office de tourisme.